Desde pequeña, le dijeron que era una diosa, que su sangre no era como la de los demás, que el pueblo le debía adoración y que su familia estaba destinada a gobernar para siempre. Pero lo que nadie le advirtió a Cleopatra II fue el precio de nacer en una dinastía maldita, una en la que ser princesa no significaba vivir rodeada de amor y lujos, sino convertida en prisionera del poder, el incesto, porque para mantener la corona en su cabeza, tendría que entregarse a los brazos de su propio padre, y luego, a los de su hermano. Esta es la historia real que la historia quiso borrar. La historia de la mujer que fue reina de Egipto y víctima de su propia sangre. Cleopatra II nació en el seno de una de las casas más corruptas, decadentes y moralmente descompuestas de la antigüedad, la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes descendientes de un general de Alejandro Magno, Ptolomeo, que se había coronado faraón tras la muerte del conquistador. Pero estos no eran egipcios de sangre, eran griegos que hablaban griego, vestían a la griega y despreciaban la cultura egipcia, aunque la utilizaran como símbolo para controlar a un pueblo que no los reconocía del todo como suyos, y lo que comenzó como una dinastía fundada por un estratega brillante, terminaría degenerando en una pesadilla de envenenamientos, incestos, traiciones y asesinatos entre hermanos, hijos, esposas y padres. Cleopatra II era hija de Ptolomeo V Epífanes y Cleopatra, y su esposa de sangre real también. Desde su infancia, estuvo destinada a reinar, no por marido, no por virtud, no por elección, sino por sangre. En la dinastía ptolemaica, casarse con un pariente no era solo común, era norma. Se creía que los dioses vivían entre ellos, y que la pureza del linaje debía conservarse a toda costa. Las hijas eran entregadas a sus padres, las hermanas a sus hermanos, las madres incluso llegaban a tener hijos de sus propios hijos, todo con tal de que el poder no saliera de la familia. Y Cleopatra II no fue la excepción. Fue ofrecida en matrimonio a su propio padre. Los registros históricos mezclados con versiones fragmentadas nos dejan ver que Cleopatra II fue casada muy joven. Algunos historiadores creen que apenas alcanzaba la pubertad, con uno de los miembros más oscuros de su familia, Ptolomeo VI, o, según otras fuentes, con el mismísimo Ptolomeo VIII, su propio padre. El detalle más macabro es que no hay consenso, porque las relaciones eran tan confusas y las alianzas tan cambiantes, que en ocasiones, el marido de una reina podía ser al mismo tiempo su hermano y su padre político. Lo cierto es que Cleopatra II fue utilizada como moneda de poder, un peón para sellar pactos, calmar guerras internas y dar legitimidad a reyes que, sin ella, habrían sido considerados usurpadores. Pero lo más perturbador no fue su primer matrimonio, fue lo que vino después, porque la pesadilla de Cleopatra II no terminó cuando la obligaron a casarse, solo acababa de comenzar. Su esposo, y posible padre, Ptolomeo VI, murió en medio de una campaña militar en Siria. Algunos rumores apuntaban a que había sido envenenado, otros, que fue víctima de las traiciones internas dentro de su propio ejército. La versión oficial fue una muerte heroica, pero las cortes reales no se alimentan de heroísmo, sino de ambición, y con su muerte, el trono de Egipto quedó vacante. Fue entonces cuando entró en escena un personaje siniestro, Ptolomeo VIII Evergit II, también conocido como Fiscón, que significa el barrigón, un hombre cruel de rostro burlón y fama de despiadado. Este nuevo aspirante al trono no solo era hermano del difunto rey, también era hermano de Cleopatra II y no tardó en exigirla como esposa. Si Cleopatra II, viuda de su padre o hermano, fue forzada a casarse con su propio hermano menor, uno que ya desde entonces arrastraba la fama de traidor, de inestable y de matar por ambición. ¿Y por qué ella aceptó? ¿Por qué no huyó? Porque no podía, porque no tenía opción, porque en Egipto una reina sin esposo no era nada, porque la dinastía necesitaba seguir proyectando la imagen de que la familia divina seguía unida, fuerte y eterna. Pero lo que sucedía dentro del palacio era todo lo contrario. Ptolomeo VIII no solo tomó a Cleopatra II como esposa, también tomó como amante a su hija, Cleopatra III Ansí, su hija con Cleopatra, y así comenzó una rivalidad perversa entre madre e hija, ambas compartiendo el hecho de un mismo hombre, el hermano de la una, el padre de la otra. Los muros del palacio escondían gritos, llantos y conspiraciones. En público, se mostraban unidos. En privado, era un campo de batalla. Cleopatra II, humillada, traicionada por su propio esposo e hija, se sumió en una espiral de odio. Ya no era la reina gloriosa. Era una mujer herida, que comenzó a planear su venganza. Pero el pueblo no sabía nada. La imagen de la familia real seguía siendo la de una dinastía sagrada,
protegida por los dioses. Nadie podía imaginar que dentro de ese círculo divino se gestaban crímenes tan atroces. La tensión entre Cleopatra II y Ptolomeo VIII se volvió insostenible. Las crónicas dicen que, en privado, ella comenzó a alentar movimientos rebeldes contra su propio marido. Y él respondió con crueldad. Hizo ejecutar a opositores, mandó a torturar a quienes cuestionaban su autoridad, y comenzó a preparar una purga, hasta que el horror se volvió personal. Un día, en medio del caos político, Cleopatra II recibió un mensaje sellado. Al abrirlo, lo que encontró no fue un pergamino, sino los restos mutilados de su propio hijo. Ptolomeo VIII lo había hecho asesinar, y había enviado su cuerpo en pedazos como una advertencia. No lo hizo en secreto, lo hizo para destruirla, para dejarle claro que ni siquiera su propia sangre estaba a salvo. Cleopatra II enloqueció. El dolor la transformó en otra persona, y en vez de rendirse, se levantó. Llamó a los enemigos de su marido, convocó a los rebeldes, movilizó al pueblo, y con una rabia que solo puede nacer del dolor de una madre, inició una guerra civil. Egipto, el gran imperio, quedó dividido. De un lado Cleopatra II, del otro Ptolomeo VIII, hermano contra hermana, esposo contra esposa, padre contra madre. La batalla por el poder se volvió una batalla por la supervivencia, y mientras el país ardía, en los pasillos del palacio se tejían nuevas traiciones, nuevas muertes, porque en la dinastía ptolemaica el enemigo siempre estaba en casa, y Cleopatra II estaba decidida a no morir sin arrastrar a todos con ella. Pero lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. La reina, que lo había perdido todo, no estaba muerta. Estaba herida, sí, pero viva. Y cuando una madre sobrevive al asesinato de su hijo a manos del hombre que duerme en su misma cama, ya no queda espacio para el perdón, solo para la guerra. Cleopatra II, humillada, traicionada, marcada para siempre por el incesto y el dolor, se levantó como un huracán sobre las arenas de Egipto. La que alguna vez fue esposa de su propio padre, la que fue entregada al lecho de su hermano, la que compartía a su esposo con su propia hija. Esa mujer que parecía haber nacido solo para sufrir, se convirtió ahora en la mayor amenaza del reino. El pueblo, que hasta ese momento solo murmuraba en secreto, comenzó a escucharla. Su dolor era palpable, su historia insoportable. ¿Qué clase de monarca mutila a su propio hijo? ¿Qué clase de rey divino envía los pedazos del cuerpo como un mensaje político? Las calles se llenaron de fuego, las voces se alzaron, los templos dejaron de rezar por el faraón y comenzaron a bendecir a la reina caída. El poder que Ptolomeo VIII había arrebatado por medio del miedo comenzó a resquebrajarse, porque Cleopatra II no era cualquier mujer, era madre, era viuda, era hermana, pero también era una estratega, y sabía perfectamente cómo jugar con el odio. La guerra civil estalló como una tormenta eléctrica en pleno desierto. Por un lado, Cleopatra II, respaldada por nobles rebeldes, ciudades leales y sectores del ejército que no toleraban más sangre. Por otro, el monstruoso fiscón, Ptolomeo VIII, el hombre que gobernaba con una sonrisa podrida y una daga siempre a mano. Los primeros enfrentamientos no se libraron con espadas, sino con símbolos, con propaganda, con inscripciones en templos que tachaban a Ptolomeo de usurpador y a Cleopatra de salvadora, con monedas acuñadas solo con el rostro de la reina, con edictos que desafiaban abiertamente la autoridad del rey. Y luego vino la sangre. Ptolomeo no se quedó de brazos cruzados, respondió como sabía hacerlo, con muerte. Ordenó masacres en Alejandría. Mandó a ejecutar a los consejeros de Cleopatra. Persiguió a cualquiera que pronunciara su nombre con respeto. Y por supuesto no se detuvo allí en puso precio a la cabeza de su propia hija Cleopatra III. Cuando ésta mostró simpatía por su madre, el incesto se había transformado en un campo minado de traiciones cruzadas. Cleopatra II y su hija habían pasado de rivales en el hecho a aliadas en la venganza. Lo que antes era dolor íntimo ahora era una causa pública. El pueblo egipcio, acostumbrado a siglos de sumisión, fue empujado a un límite. Las ciudades más importantes comenzaron a rebelarse, una por una. Templos, escuelas, funcionarios, todos veían que el trono ya no era símbolo de estabilidad, sino de locura familiar. Durante meses, Egipto fue un reino partido en dos. Cleopatra II controlaba una parte importante del país. Su palabra se respetaba, y su mensaje era claro: no más sangre entre hermanos, no más matrimonios entre padres e hijas, no más reinas esclavas de la cama de su propio hermano. Basta. Y por primera vez, la dinastía ptolemaica tembló. Ptolomeo VIII, acorralado, comprendió que no podía ganarla con fuerza, así que intentó usar su última arma en el engaño. Envió mensajeros con cartas escritas con supuesta ternura,
Le prometió a Cleopatra que todo cambiaría, que había sido víctima de sus propios consejeros, que el asesinato de su hijo había sido una desgracia que él jamás quiso, que estaba dispuesto a restaurar el equilibrio, si ella regresaba a su lado. Pero Cleopatra II ya no era la niña que creció creyendo en los dioses. Era una mujer forjada en el dolor, una madre a la que le habían arrancado el alma, y no creyó ni una palabra. Entonces, Ptolomeo VIII decidió huir. Sí, en el rey, el asesino, el incestuoso monarca. Huyó, dejó Alejandría disfrazado, en medio de la noche, sin pompa ni orgullo. El hombre que había gobernado Egipto con puño de hierro, escapaba como un ladrón. En su lugar, Cleopatra II entró en la ciudad como una diosa vengadora. El pueblo la recibió con flores y con lágrimas, con esperanza. La reina que había sido forzada a casarse con su padre. La madre que había sido traicionada por su esposo y su hija. La mujer que se había rebelado contra todo un sistema, volvía a sentarse en el trono no por imposición, sino por voluntad popular. Durante un breve periodo, Egipto volvió a respirar, pero la dinastía tolemaica no había terminado con sus horrores. Ecos disputes. Cuando el polvo parecía haberse sentado, Cleopatra II tomó una decisión que nadie esperaba. Reconcilió públicamente con Ptolomeo VIII en sí, el mismo que había asesinado a su hijo, el mismo que la había humillado y destruido. ¿Por qué? La historia no tiene una sola respuesta. Algunos dicen que fue por estrategia en que necesitaba su presencia para evitar que otros reclamaran el trono. Otros creen que fue obligada por amenazas, y hay quienes afirman que, tras tanto dolor, la reina ya no distinguía el amor del odio, el poder del castigo. Lo cierto es que volvieron a reinar juntos, aunque nunca como antes. Ptolomeo VIII murió más adelante, odiado por muchos, temido por todos. Pero antes de morir se encargó de dejar bien asentada su línea sucesoria, rodeada como siempre de incesto, manipulación y matrimonios entre parientes en Cleopatra. Sobrevivió a todos. Vivió más que sus enemigos, más que su hija, más que sus amantes y traidores. Se convirtió en la sombra que recorría los pasillos del palacio, con la mirada perdida y el corazón roto. Fue una reina sin corona, una madre sin hijo, una mujer sin destino. Cleopatra II no aparece en los libros de historia como su descendiente, la famosa Cleopatra VII, amante de Julio César y Marco Antonio, pero su vida fue aún más oscura, más retorcida, más trágica, la que fue entregada como esposa al hombre que la engendró, la que compartió a su marido con su hija, la que vio a su hijo morir a manos del mismo rey que decía amarla. Su historia fue enterrada, borrada, ocultada entre las ruinas del tiempo, porque nadie quería admitir que Egipto, la cuna de los dioses, fue gobernado por una familia tan corrupta, tan degenerada, tan humana. Hoy, siglos después, su historia resurge. El poder absoluto corrompe, pero el poder absoluto entre parientes destruye la dinastía tolemaica, obsesionada con la pureza de sangre. Terminó hundida en la sangre de sus propios hijos. Y Cleopatra II fue testigo de todo. Fue reina, fue madre. Fue esclava de su linaje, ni su nombre merece ser recordado. Entre columnas derrumbadas y papiros deshechos por el polvo, hay reinas que amaron, que mataron, que gobernaron y que lloraron en silencio. Cleopatra II fue una de ellas. No fue la reina que sedujo emperadores. No fue inmortalizada en monedas romanas ni en poemas del Renacimiento. No tuvo Shakespeare escribiendo su tragedia. Pero su tragedia fue real. Fue una mujer atrapada en el cuerpo de una reina, una niña convertida en esposa de su padre, una madre que perdió a su hijo por las manos del hombre con quien compartía la corona, una reina que fue arrancada de sí misma y convertida en símbolo de una familia que ya no sabía amar, solo dominar. Y sin embargo, no se rindió, porque en una época donde las mujeres eran usadas como herramientas políticas, Cleopatra II se atrevió a desafiar el orden, y aunque la historia la haya querido enterrar, su voz vuelve a alzarse. Su historia, como la de muchas mujeres del pasado, fue distorsionada, silenciada, ignorada por siglos. Pero hoy la traemos de vuelta, no solo para narrar el horror de una dinastía corrupta. Fue una reina que se negó a morir sin luchar. Que su nombre no se pierda entre las sombras,